Resulta que la ministra Irene Montero, como si no tuviera suficientes problemas, ha desvelado su afición por el tarot y el horóscopo. Y luego, después de que en una entrevista que le hizo el HuffPost, dijo que le enloquecía el tarot y que lo veía el horóscopo, y lo veía todos los días y lo comentaba con las amigas y se echaban unas risas, pero solo le creía cuando le decía lo que quería oír. Pero también le gustaba el horóscopo negro, que es otra cosa. El horóscopo negro es lo inverso. Cuando te dicen, usted va a conocer hoy una muchacha rubia muy simpática, quiere decir que probablemente un muchacho moreno muy antipático te va a romper los dientes. Ese es el horóscopo negro, es interpretar al revés el horóscopo, porque se supone que así llegan a conocimientos impresionantes los horoscopólogos. Y dice que también le gusta el tarot. No quiero cebarme con Irene, aunque se lo merece. Se lo merece por irresponsable. Pero es una prueba más del problema que tenemos con políticos que no tienen ninguna relación con la ciencia, no tienen ninguna relación con el conocimiento, no desprecian la ciencia, desconocen lo que son las pseudociencias, no saben por qué el horóscopo no es fiable o el tarot no es fiable, quieren creer que hay algo en lo sobrenatural y toman decisiones por millones de inocentes. Y a mí esto siempre me ha preocupado enormemente. Tenemos casos históricos, ¿no? Todavía los famosos detectores moleculares que llevaron a gente a la cárcel en el Reino Unido, que en México se gastaron millones comprando esos detectores moleculares que llegaron a meter gente a la cárcel sin pruebas, sin más pruebas que los que el inventado detector molecular, que es un fraude, es una verita de Saurí, señalaba que esas personas tenían armas y drogas, y si no les encontrabas las armas y las drogas, pues iban a la cárcel de todos modos, porque el aparato decía que las tenían. Lo que pasa es que a la hora de buscarlas no las pudieron encontrar los policías que las buscaron, que hicieron caso al detector. Esos mismos detectores moleculares aparecieron como detectores de la COVID a principios de la pandemia, aparecieron en Irak incluso. Despreciar a la ciencia es un oficio entre muchos que estudian otras disciplinas. Y aquí puedo hablar de sociólogos, de historiadores, de antropólogos, por supuesto, de filósofos, de economistas, cada vez menos. Pero en su gran mayoría los que argumentan que son de letras no tienen forma de entender que la ciencia tiene un valor muy superior a las creencias. Escuchan hablar de la arrogancia de la ciencia, escuchan hablar de que la ciencia es igual que la religión, escuchan hablar de que la ciencia es solo una opinión, y lo dicen filósofos importantísimos. Y quienes están a su alrededor pues no suelen ser científicos, sino suelen ser otros de su misma especie, de su mismo historial educativo, digámoslo así, que no les dicen en un momento dado es que tienes que hacerle caso a lo que dice la ciencia. Y en muchos casos, cuando tú les dices eso, porque yo he hablado alguna vez con un político, le digo, tienes que hacer caso a lo que dice la ciencia. Bueno, pero es que la ciencia cambia. Mira, primero, no cambia tanto como tú crees. Pero no sabes si en esto va a cambiar. Y la mejor herramienta que tienes hoy es el conocimiento científico de hoy. Si mañana se amplía, qué bueno. Pero no tienes otra herramienta que sustituya al conocimiento científico que se tiene a fecha de hoy para tomar decisiones. Decisiones médicas, decisiones de construcción de infraestructura, decisiones de vivienda, decisiones educativas, de programas de estudios, decisiones de todas las que toman todos los políticos todos los días, incluyendo, por supuesto, las leyes. En el caso de la ministra Montero, uno de los problemas que ella ha tenido es que no ha querido escuchar a ningún científico.
o a nadie que tenga evidencia fáctica para la emisión de sus leyes, y ha sido la ministra más problemática porque es la que ha emitido leyes que entran en conflicto con el conocimiento científico y que entran en conocimiento con los hechos y los datos. Cuando se le dice, mira, es que la ley del sí es sí, lo que va a producir es la reducción de condenas por medio de estas operaciones jurídicas, que no son ciencia, pero son fácticas, son hechos reales. La ley dice esto, si tú cambias esta ley, la operación de esta otra ley hará que le reduzcan la condena a agresores sexuales. No es cierto. Es la misma actitud de López Obrador. No es cierto. No, es que sí es cierto. Y hasta ahora hemos tenido ya mucho más de 100 reducciones de condena o liberaciones de agresores sexuales por operación de las leyes que estaban fuera de esa ley porque se negó a escuchar a los expertos. En el caso de la ley trans, lo mismo. Hay aspectos de la ley trans en los que debería escucharse a quienes saben del asunto. Gente que sabe de biología, por ejemplo, que es una cosa así que luego la encontramos útil. Y no lo ha querido hacer. López Obrador en muchas ocasiones no ha querido escuchar a la ciencia. Siempre dice que algo no tiene tanta ciencia. Cada vez que dice que algo no tiene tanta ciencia a mí me horroriza. Y no es el único. No son los únicos. No porque hable yo mucho de Podemos o de López Obrador, estoy excluyendo a todos los demás políticos, la mayoría de los cuales no tiene idea de ciencia, pero tampoco tiene asesores adecuados en el terreno científico. Y en pleno siglo XXI esto es gravísimo porque ellos toman decisiones por todos nosotros. Analfabetos científicos, sospechosos del conocimiento que usan para andar en su automóvil, del conocimiento que usan para usar internet. Escépticos del conocimiento que toman decisiones que afectan a millones, que desperdician recursos de todos y que además no los podemos llamar a cuentas por despreciar la ciencia. Yo creo que deberíamos encontrar la forma de que algún día las leyes impidan que la gente haga estupideces si hay datos científicos o datos serios, datos fácticos, datos de los hechos y de la realidad que dicen que lo que están haciendo es una estupidez. Ojalá